Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. La muerte de un líder mundial generalmente causa mucho interés, pero la muerte de un papa genera tristeza, dolor, incertidumbre. Hoy la Iglesia Católica lamenta la muerte del Papa Francisco, quien falleció este lunes a las 7:35. Para hablar del Papa Francisco y quizás desde una perspectiva más emocional, tengo a mi lado a alguien que compartió con el Papa cerca de 2 años, siendo embajador de Costa Rica en el Vaticano. Nuestro invitado de hoy, Fernando Sánchez, actual rector de la Universidad Católica de Costa Rica. Don Fernando, bienvenido. Un gusto acompañarlos en este programa y sobre todo en este momento que combina, como no, tristeza por la partida, digo yo, de un amigo, no solamente para quienes tuvimos la bendición de conocerlo personalmente, sino para quienes lo vieron por medios de comunicación, porque siento que el mundo entero siente que ha perdido a alguien cercano. Y también, pues, de agradecimiento de haber tenido un papa que nos deja pues este legado tan importante. A usted le tocó vivir un proceso en el cual le tocó despedir al padre Benedicto, bueno, al Papa Benedicto y al Papa Francisco. En su gestión como embajador le tocó esa transición. Sí, me tocaron los 2 primeros años del Papa Benedicto y me tocó su renuncia. Me tocó estar presente en la elección del Papa Francisco. De hecho, estaba en la plaza de San Pedro ese día. Recuerdo que no había ido en ninguno de los demás días del cónclave. Estaba bastante lluvioso y un día que había una misa cerca del Vaticano para pedir al Espíritu Santo que iluminara a los cardenales electores, ¿verdad? Y decidí asistir. Y recuerdo que al final de esa Eucaristía, a las 7, se anunciaba el humo, ¿no? El humo blanco o negro. Y ya que estaba tan cerca, dije, bueno, voy a ir a la plaza, por lo menos para tener en mis recuerdos un momento de estar ahí esperando el anuncio, que yo suponía que iba a ser humo negro, ¿no? Éramos poquitos, porque, repito, estaba feo el clima, estaba lloviendo. Yo creo que no habíamos más de 50, 60 personas. Y la gran sorpresa fue cuando vimos humo blanco. No pasaron 10 minutos para que se llenara toda la plaza hasta el Tévere, ¿no? Y fue una gran emoción. Ahí estuve esperando el anuncio. Me sorprendí como todos cuando anunciaron al Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Y luego me tocó también, pues, estar presente en su primera Eucaristía, en su presentación al cuerpo diplomático. En fin, en momentos muy, muy importantes. De hecho, para quien le interese, escribí un libro al respecto, se llama Entre dos papas. Y esto lo escribí antes de la película, ¿verdad? Que habla de anécdotas y vivencias con el Papa Benedicto y con el Papa Francisco, ¿verdad? Algo muy, muy particular del Papa Francisco es que precisamente el nombre que elige para su papado, Francisco, se caracteriza por tratar de emular a San Francisco de Asís, un santo cuyo mayor don era la misericordia, la humildad, el amor a la naturaleza, a los animales. Y el Papa Francisco trató de retratarlo. Evidentemente, en toda su gestión hemos podido ver cómo ese fue precisamente su principal norte a seguir. Bueno, desde el principio narran que cuando ya era muy evidente que el colegio cardenalicio lo iba a escoger como papa, se le acercó otro cardenal y le dijo un papa pobre para los pobres. Un papa para los pobres. Y dice él lo ha contado en algunas anécdotas, que entonces se le ocurrió el nombre de Francisco. Y después, en su primer mensaje al cuerpo diplomático, el primero que dio, los puntos que él tocó fueron ayuda al más necesitado, o sea, al pobre, lucha por la paz y el diálogo, y lucha por el medio ambiente. Totalmente acorde
con el Santo de Asís, con San Francisco, pero también totalmente acorde con los valores más importantes de la política exterior de Costa Rica, ¿verdad? Así que me parece que desde ahí ya veíamos perfilado un pontífice que iba a hacer las cosas de manera muy cercana, sobre todo a los más necesitados. Y cuando hablaba de periferias, no solamente eran periferias geográficas, también eran existenciales, o sea, siempre al lado de los más necesitados. Entonces, claro, que se identificaba profundamente con el Santo de Asís. Tanto es así que inclusive lanza, y de esto no se ha hablado tanto, pero es muy importante, lanza la idea de la economía de Francisco, la economía solidaria en Asís. Y publica una encíclica, de esto sí se ha hablado mucho, una de sus 4 encíclicas que se llama Laudato Si, alabado seas, que habla sobre medio ambiente, justo antes de la COP de París, para que las naciones del mundo se tomen más en serio el tema del medio ambiente. Ahora que usted está hablando de medio ambiente y de esa relación que tenía el Papa con Costa Rica, tengo yo por ahí entendido que uno de esos gustillos que de pronto se da al Papa, un Papa muy humilde, que incluso con sus zapatos desgastados, sus zapatos negros desgastados, llega al papado, pero uno de esos gustillos que se daba al Papa era tomar café de Costa Rica. A mí me llama mucho la atención porque Papa argentino, uno se imagina que solo mate toma, pero de pronto por ahí me contaron que usted tiene una anécdota con el Papa relacionada con el café. En realidad tengo muchas anécdotas, podemos pasar toda la tarde hablando de anécdotas. Y ciertamente una con el café. Ya era yo rector, ya no como embajador. Teníamos un encuentro con muchos rectores de todo el mundo, universidades católicas, y después un saludo. Todos llevaban diferentes regalos, ¿no? Algunos más grandes que otros, pero ciertamente pomposos. Yo ya sabía del tema del café. Entonces dije, no, yo le voy a llevar una bolsa de café de Costa Rica. Y el Papa tenía una mesita a la par, ¿no? Andaba poniendo todos los regalos que le llevaban. Cuando llegué con el café, inmediatamente reaccionó con una gran sonrisa y dice, café de Costa Rica, qué bueno. Se rió y dice, este sí me lo dejo yo, ¿verdad? Este sí me lo dejo yo. Y se rió con otro cardenal y le decía, pero no te voy a dar, este es solo para mí. No, le encantaba el café de Costa Rica. Tomaba mucho mate también. De hecho, una de las preocupaciones de la Gendarmería Vaticana era que cuando se ponía a dar vueltas por la Plaza de San Pedro al principio de su pontificado, le ofrecían mate a la gente en la plaza, y él paraba el papamóvil y tomaba mate. Eso lo hacía al principio del pontificado, ya después ya no lo hizo más, pero lo hacía todo el tiempo. Pero el tema del café es cierto, y cada vez que alguien le llevaba café de Costa Rica, esa era su reacción, el mejor café del mundo. Pero anécdotas como esas sí hay muchísimas. Fernando, hay una anécdota en particular que me gustaría que le contaras a los costarricenses, que tiene que ver con esa primera vez que te encontraste con el Papa y estabas un poco sufriendo porque tenías un hijo enfermo en casa y no pudiste ir con tu señora a ese encuentro diplomático. Sí, cuando renuncia el Papa Benedicto, yo estaba aquí en Costa Rica porque estaba aquí con una licencia, mi hijo estaba enfermo y estábamos con él. Y desde luego que me dieron el permiso para quedarme aquí. Pero cuando renuncia el Papa ya no, tuve que irme para Roma y solo, ¿no? Bueno, a él no le dieron permiso de viajar aún, y entonces cuando llegamos después de su elección, hubo un encuentro con el cuerpo diplomático, el primero. Y desde luego que todos los embajadores estaban presentes con sus parejas, esposo o esposa. Yo me di cuenta que el único que llegó solo fui yo. Entonces, después de darle el saludo normal que se da en nombre del pueblo de Costa Rica, lo que yo acaté fue a disculparme y decirle, Santo Padre, me disculpo, vengo solo porque mi hijo mayor está enfermo y mi esposa y mi hija están con él en Costa Rica. Tenemos 20 segundos para este saludo. Él se me acerca y me dice, ¿y es pequeñito? Yo le digo, sí, tiene 5 años. ¿Lo quiere ver, Santo Padre? Sí, claro. Le saco la foto, que ando siempre en mi familia. Se le enseño. Él pone la mano encima y dice, vamos a rezar por la salud de tu hijo. Y él comienza a rezar. Yo me emociono un montón, desde luego. Cuando termina la oración, yo me retiro, él me jala el brazo y me llama, pero no me dice embajador, me dice, Fernando, vení. Voy a rezar por vos
porque estás triste y preocupado, como todo papá que tiene un hijo enfermo. Entonces me pone las manos encima de la cabeza y comienza a rezar. Yo sinceramente les digo a todos, yo no caí al suelo sentado, simple y sencillamente por el barullo que se armó entre la prensa acreditada y las cámaras y los flashes de aquello que era totalmente inusitado que estaba pasando, ¿no? Y me hizo recordar dónde estábamos. Era la presentación en sociedad del Papa Francisco, de la Sociedad Internacional del Papa Francisco. Y él estaba tomando tiempo para rezar por mi hijo. Después de que terminó de rezar por mí, ya yo no podía pronunciar palabra. Volví a retirarme, me volvió a jalar del brazo y me dijo, para. Ya yo recé por vos, ahora vos rezá por mí. Maravilla. Así conocí al Papa Francisco. Ojo, que 3 meses después se da un encuentro oficial con ministros de Estado en el Vaticano. Y yo pido permiso para llevar a mi hijo, ya estaba en Roma. Claro que se acordaban de aquel evento y me lo dan. Entonces voy con mi familia y puedo decir lo que le dedicó el tiempo necesario a los ministros, pero le dedicó 4 veces más tiempo a mi hijo. Claro. Y hablar de lo que había pasado y cómo se sentía. Bueno, y es que precisamente eso es lo que caracterizaba a don Mario Bergoglio, quien se tomaba tiempo para esos detalles de verdad que más importantes. Pero por supuesto, por ejemplo, otro momento crucial fue la despedida. Ese día yo me despedí del Papa un día después de que Costa Rica le gana a Grecia en penales en el Mundial de Brasil 2014. Y entonces pensamos, ¿qué le llevo de regalo? Bueno, una camiseta que diga Papa Francisco, y de hecho le llevamos la camiseta. De la selección. Sí, de la selección. Y entonces le llevo la camiseta y él me dice, le fue muy bien ayer, estaba muy clarito. Era ¿verdad? Papa futbolero, ¿cierto? Claro, sí. Y bueno, ya nos reímos al respecto, pero también pasó algo más, que es que mi hijo me dijo un par de semanas antes, papá, yo he visto que el Papa siempre lleva un sombrero blanco, solideo, ¿no? Y a lo mejor ocupa otro, ¿por qué no le conseguimos un sombrero blanco? Bueno, yo me fui a buscarlo con él, lo conseguimos y mi hijo se lo llevaba de regalo, más recordando la oración que hizo por él y el encuentro que tuvieron. Claro. Bueno, el Papa lo toma, se lo pone, le dice, mira, me queda bien. Se quita el de él y se lo pone a Fernando. Hay un detalle, y es que dicen que uno no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? De pronto el Papa también tenía sus detractores, sobre todo porque era un Papa, podríamos decir, como progresista, ¿no? Tratando de cambiar muchas estructuras dentro de la Iglesia. Pero ¿qué le parece si vamos a dar una pequeñísima pausa y ya continuamos conversando con Papa Francisco? Estamos de vuelta en su espacio Conversamos. Hoy platicamos un poco de anécdotas sobre la vida del Papa Francisco, quien se caracterizaba por ser un hombre humilde, misericordioso, que realizó muchas obras prolijas por la humanidad, por los migrantes, por la naturaleza. Pero el Papa tenía algunos detractores, sobre todo de esa iglesia conservadora. Máxime que era un Papa proveniente de América, un latinoamericano, a la cabeza de una iglesia tradicionalmente italiana. Sí, decía antes de la pausa que seguramente hay muchos anécdotas más de actos de misericordia, cercanía del Papa, que después los vimos reflejados públicamente, ¿verdad? En sus viajes, en sus visitas apostólicas y también en las reformas que impulsó. Reformas que siempre lo que buscaron fue la apertura y la cercanía. Él pedía y pide, lo que pidió, una iglesia en salida, una iglesia cercana a la gente, una iglesia que acoge, no que juzga, una iglesia más sencilla, ¿verdad?
Y es interesante, pero sí, el estilo, un estilo latinoamericano de obispo, más sencillo, más simple, más humilde, más a la mano, como dicen los italianos. Él lo fue a implantar a Roma, donde tenemos o existen varias tradiciones y varias formas de actuar. Y ciertamente pues no era lo normal este tipo de manejo. No solamente en las formas, sino también en el fondo. A mí me parece que el Papa se dio cuenta que tenía poco tiempo para hacer lo que quería hacer y por eso lo impulsó rápidamente. La Iglesia no es una institución que cambia velozmente. Son más de 2000 años, ¿verdad? Y las cosas se hacen despacio. Pero él quiso ir a otro ritmo y desde luego que eso generó alguna reacción, por supuesto que sí, sobre todo a lo interno, donde estaban más acostumbrados, me parece a mí, a otras formas y a otros manejos. Un ejemplo muy claro es que hoy la mayoría de los cardenales que tienen el colegio cardenalicio fueron nombrados por él, pero muchos no vienen de lo que era tradicionalmente una sede cardenalicia tradicional, sino que vienen de todas partes del mundo, ¿verdad? Y sobre todo personas con un sesgo, con una vena pastoral muy profunda, como le gustaba al Papa Francisco. Y desde luego que eso sí generó reacciones, pero me parece que más positivas que negativas. Sí, por supuesto. Hay algo que me sorprendió profundamente y es que nombrara, es una noticia que pasamos hace unos cuantos meses, que nombrara como encargada de las congregaciones a una mujer precisamente, tomando en cuenta que muchas congregaciones, precisamente en el mundo entero, son de monjas, ¿verdad? Poner a una mujer a la batuta de ese tipo de puesto, para el Papa no era nada extraño. Bueno, eso fue un hito, o ha sido un hito, pero lo ha sido también, por ejemplo, el nombramiento de una mujer al mando de lo que se llama el gobernatorato del Vaticano, que es, vamos a ponerlo así, entre comillas, como decir, la encargada del municipio. El Vaticano, el Estado Vaticano, tiene un gobierno local, tiene un gobierno interno, que es el gobernador o gobernadora. Y por primera vez en la historia, desde febrero, por cierto, de este año, es una mujer. También hay muchos laicos hoy que tienen altos puestos de dirección dentro del Vaticano. También reformó y abogó por la transparencia en todo el sistema financiero del Vaticano. Le ha pedido a los sacerdotes y obispos que sean bien cercanos a la gente. Y eso, pues, el resultado es que hoy, por ejemplo, hay más católicos en el mundo que cuando él comenzó su pontificado. Me parece que la reacción ha sido muy positiva en términos generales. Y hoy para los creyentes, pero también para los no creyentes, es un día triste porque el mundo pierde a un referente moral, ético y espiritual para los creyentes. Fernando, hemos preparado una nota de prensa donde hablamos un poquito acerca precisamente de esas cosas que el Papa Francisco realizó, que lo caracterizaron de forma particular por ser un hombre preocupado por la humanidad, la naturaleza, y que le tocó vivir tiempos muy difíciles, en donde todavía estamos sumidos en guerras. Veamos esto que hemos preparado para nuestro noticiero, bueno, donde precisamente usted también cuenta la anécdota de su hijo. Veamos. Francisco será recordado como el Papa que vino de América. De hecho, fue su primer representante en el Vaticano, identificándose a sí mismo como el Papa del fin del mundo. Jorge Mario Bergoglio, su nombre de pila, asumió en el 2013 el legado de San Pedro y agregó que entendía que su paso por Tierra Santa coincidiría con tiempos difíciles y desafiantes para la humanidad. El papado de Francisco estuvo marcado por un enfoque hacia la misericordia, la inclusión y la justicia social. Trabajó incansablemente para acercar la Iglesia a las personas, especialmente a los más vulnerables. De hecho, el patroninio escogido por el pontífice lo acercó a su devoción por San Francisco de Asís y su obra en protección de los más necesitados, incluyendo la naturaleza misma. Su énfasis en el diálogo interreligioso y la paz ha sido fundamental en un mundo a menudo dividido.
Además, abordó temas como la migración, la pobreza y la desigualdad, instando a los líderes mundiales a actuar con compasión y responsabilidad. Fernando Sánchez, actual rector de la Universidad Católica de Costa Rica, lo conoció bien y lo recuerda con cariño. Él dio su mensaje, por cierto, un mensaje cargado de elementos que nos unen con la Santa Sede. Fue cuando habló por primera vez del tema del cuidado del medio ambiente, del tema de la democracia, el tema de la paz. Y luego siguió el saludo. Bueno, cuando me tocó a mí, me di cuenta que era el único que venía solo, por las razones que ya expliqué. Entonces, después de dar mi saludo a nombre del pueblo costarricense, me disculpé. Le dije, Santo Padre, me disculpo, vengo solo, es que mi esposa está en Costa Rica porque mi hijo mayor está enfermo. Él se me acerca y me dice, y es pequeñito, pero de nuevo, recordemos, Palacio Apostólico, todas las cámaras del mundo apuntando a este encuentro, 10, 20 segundos a lo sumo, y él se toma el tiempo para preguntarme que si es pequeñito. Le digo que sí, saco la foto que tengo de mi familia, y se la enseño, y le pone la mano encima y me dice, vamos a rezar por él. Destaca entre su pontificado la prolija cantidad y calidad de encíclicas que abordan temas cruciales para la humanidad. Lumen Fidei, encíclica que se centró en la fe y su importancia en la vida de los creyentes, destacando cómo la fe ilumina el camino de la vida. Laudato Si, donde el Papa abordó la crisis ambiental y la necesidad de cuidar la creación, hacer un llamado a la acción para proteger el medio ambiente y promover la justicia social, enfatizando la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. O bien Fratelli Tutti, encíclica que se centró en la fraternidad y la amistad social, promoviendo la unidad entre todas las personas. El Papa Francisco había sido internado en el Hospital Gemelli al mostrar dificultades para leer sus discursos en público. Francisco fue propenso a infecciones pulmonares debido a que desarrolló pleuresia, una inflamación alrededor de los pulmones en edad adulta, y porque le extirparon parte de uno de sus pulmones a los 21 años. Este domingo saludó por última vez a sus feligreses desde la plaza de San Pedro para conmemorar la Pascua. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Nadie imaginó que su quebrantada voz se escucharía por última vez. El Santo Padre falleció esta mañana a las 7:35. Fernando, hay algo que quería preguntarle. Usted que estuvo ahí cerca del Papa, le tocó participar de muchos encuentros con él. ¿Cómo a cuántas personas saludaba el Papa diariamente? Es impresionante. Conocemos su agenda pública, pero todos los días tenía encuentros. Encuentros con grupos que iban desde los 200 hasta los 500 personas. Por lo menos 3 en la mañana y otras 3 en la tarde. Y a cada persona saludaba, a cada persona abrazaba, le dedicaba un tiempito. Y siempre, pues eran 20 segundos o 30 para él, pero era probablemente la única oportunidad que esa persona iba a tener de poder saludar al Papa. Y para todos tenía una sonrisa, un abrazo, un momento de intimidad, y quedaba todo el mundo marcado. De hecho, se decía, después de verlo, de estar con él, ¿Ya te bajaste de las nubes?, le preguntaban a uno, porque uno salía muy impactado emocionalmente. Y bueno, los que tuvieron la oportunidad de estar con él más de una vez, era el mismo sentimiento siempre, porque siempre transmitía lo mismo, ¿verdad? Eso de estar con alguien especial, distinto, que llena el corazón y llena el espíritu, ¿verdad? Y bueno, creo que es un premio del cielo el hecho que sus últimas palabras en público fueron eso: Feliz Pascua, Buona Pascua en italiano, y que el Señor lo llamara justamente en la resurrección del Señor, en la Pascua. Don Fernando, ya casi nos vamos despidiendo, pero mucha gente tiene la inquietud de ahora qué viene. Ya a usted le tocó vivir una transición. ¿Qué viene para los próximos días? ¿Qué pasará? Sí, bueno, ahora vienen unos días de guardar el luto, ¿no? Va el cuerpo con el féretro, serán transportados a la Basílica de San Pedro para que el pueblo de Dios pueda despedirse del Papa.
vendrán las honras fúnebres y después comenzará el proceso del cónclave. Antes del cónclave hay un momento de reflexión, de diálogo entre los cardenales, donde un poco discuten qué necesita, según ellos, la Iglesia a futuro. De hecho, se dice que los presentes dijeron que la intervención del Papa Francisco, en aquel momento, Cardenal Bergoglio, en este momento de diálogo fue trascendental, porque lo que él dijo convenció a muchos que efectivamente él era la persona adecuada. Después de este momento de diálogo, entramos en cónclave, solamente entran en cónclave, entramos como Iglesia Universal, ¿verdad? Los cardenales que pueden votar, que son los menores de 80 años, y se decide así. Los creyentes pensamos por iluminación del Espíritu Santo, quién va a ser el próximo pontífice. La mayoría de estos cardenales, hay que decir, fueron escogidos por él. Entonces podríamos prever, aunque repito, es el Espíritu Santo quien decide, que el próximo pontífice siga su misma línea pastoral, que ha sido de todas maneras muy bien recibida y agradecida por el mundo entero. Fernando, muchísimas gracias por compartir sus anécdotas y experiencias al lado de un papa que sin duda ninguno de los que tuvimos la oportunidad de vivir su papado olvidaremos. Muchas gracias por estar con nosotros en Conversamos. A la orden. Y ahora vamos directo a las noticias, donde estaremos ampliando los últimos detalles sobre precisamente esta noticia que ha conmovido al mundo entero. Gracias.